Bien. A ver, entonces, comencemos entonces con los gases porque tenemos el tiempo limitado. Nosotros sabemos que los gases, en este caso, primero empezamos por la materia, ¿no? La materia, entonces, como lo conocemos básicamente, son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, lo que son los líquidos y los gases son denominados, en este caso, los fluidos, ¿sí? Dentro de estos fluidos tenemos el estado gaseoso, que es lo que nos corresponde a nuestro estudio. Entonces, al final, son fluidos porque tienen las mismas propiedades en el transporte, se les aplica a veces las mismas variables. La diferencia es que se puede, digamos, diferenciar por sus características, como ustedes observan también por el análisis molecular que nosotros podemos observar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, observamos que hay otra sustancia también que es el plasma, pero en este caso vamos a dirigirnos a lo que son los gases, sobre todo sus moléculas, de manera ideal son como, digamos, pequeñas partículas donde están, digamos, más separadas que los líquidos y que los sólidos, ¿no? De manera general. ¿De acuerdo? A ver, creo que que me hablan por acá. Sí, hay un poquito más de estudiantes que están acá. Hay que admitirlos a todos, disculpen. Listo. Bien, continuamos. Quiere pasar. No quiere pasar. Ahí está. Entonces, hoy día vamos entonces a hablar justamente de los gases ideales, las leyes, en este caso que pueden explicar el comportamiento de estos gases. Vamos a hablar de la temperatura, de la ley de Boyle, la ley de Avogadro, en este caso presiones parciales, ¿no? Las leyes de difusión de los gases que son importantes en este caso para describir el comportamiento que tiene con los seres humanos, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces aquí he pegado algunas figuras que justamente relacionan los temas que vamos a ver. Entonces, las variables que es para describir los gases son tres, ¿no? Son en este caso, como usted puede observar, la temperatura, la presión, ¿sí? Y el volumen, ¿no? En este caso los contenedores, digamos, son especiales, como ustedes pueden ver aquí, los contenedores ahora que está de moda, por ejemplo, que no tenemos gas en el Perú. No, entonces si ustedes han visto en la televisión o si han ido a un hospital, tenemos unos depósitos donde son de metal, un metal especial y tienen ciertas características para contener en este caso el gas que es el oxígeno que está faltando ahora, ¿no? Entonces, y además de eso, como ustedes observan, tienen también un reloj que me va, digamos, indicando la cantidad de gas que hay a través de la presión, ¿de acuerdo? Y en este caso ya está indicado aquí en la fotografía o en la figura que les estoy indicando que la unidad para medir la presión es el pascal, por ejemplo. La temperatura va a depender del análisis, puede ser en grados Celsius o grado Kelvin, ¿no? Y el volumen va a depender también en este caso, si trabaja en centímetros o en milímetros o en metros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces son tres variables que vamos a utilizar para describir en este caso los gases. Entonces los gases están, como observan, a nuestro alrededor, ¿no? Incluso los gases los tenemos dentro de nuestro organismo, ¿no? Como pueden ver ahí tenemos la fluctuación, además tenemos el gas que es el aire, que contiene nitrógeno, oxígeno y otros gases más. Además nosotros también estamos, ¿no? Enviando gases a la atmósfera, ¿no? En este caso como es el CO2, como vemos ahí el cigarrito que está indicado, ¿no? Además de eso, también, como te digo, los gases van a estar en contenedores especiales, donde en este caso se va a medir esos relojes que nosotros vemos, son manómetros que nos van a indicar la cantidad de gas que hay dentro, pero nos vamos a dar cuenta más por la presión que por el volumen, ¿no? Entonces, como dice aquí el texto, que es, los gases se caracterizan, los gases y los líquidos, porque son fluidos, se caracterizan por su fluidez. ¿Qué significa? Que estos se pueden transportar de un lugar a otro a través de tuberías, cañerías o mangueras, que es lo que nosotros observamos últimamente, ¿no? Al menos últimamente se está observando más estas situaciones debido a esta pandemia que tenemos, ¿de acuerdo?
Bien, entonces acá tenemos otras ya digamos variables o unas características o propiedades más generales de los gases, ¿no? Del estado gaseoso. Pero acá lo que vamos a ver es la parte macroscópica, ¿no? La parte macroscópica de describir los gases, ¿de acuerdo? La parte macroscópica en este caso de describir los gases. Por ejemplo, un gas de manera ideal tiene que ser homogéneo. Este gas se puede expandir, se puede comprimir, tiene pequeña densidad con respecto, claro, digamos, por la separación de moléculas que tiene, ¿no? Respecto a los líquidos y los sólidos. Ocupan el volumen del recipiente que los contiene según la forma que tenga, ¿no? O sea, al final no tiene volumen definido. Si dejamos nosotros, si dejamos nosotros escapar un gas, ¿no? El gas se va a difundir, porque es, digamos, el proceso que se denomina así, difusión, ¿no? Puede ser un perfume, o puede ser, digamos, el aroma del café, y así es completamente espontáneo, ¿no? De repente nosotros se nos quebra un frasco de perfume y dentro de un momento ya todo el aula está perfumada, ¿no? También pueden hacer olores fétidos, desde luego, ¿no? Que existen. En estos tiempos, no, en este caso, el primero lo que hay que entender en este caso de los gases es el calor, ¿no? Últimamente estamos viendo, hay una confusión entre el calor y la que es la temperatura. Normalmente el calor, como es aquí vemos, es pura energía, ¿no? Es energía en este caso que se transmite de un lugar a otro, o sea, del lugar caliente al lugar frío. Y últimamente también estamos viendo en la televisión que la medida de temperatura ya está cambiando. Ahora simplemente con una cámara ya podemos observar en este caso la temperatura de las personas justamente en esta relación que hay calor-temperatura, ¿no? En este caso por la radiación en este caso que tenemos, ¿cierto? De la temperatura y el calor, podemos en este caso distinguir la temperatura de las personas por su radiación que emite. Todos estamos en este caso emitiendo calor de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces aquí la diferencia es que el calor es pura energía y por lo tanto también lo diferencia por sus unidades, que el calor se mide por ejemplo en calorías, en joule, y la temperatura se mide en grados Celsius, grados Kelvin o grados Fahrenheit, según sea la situación que se presente, ¿de acuerdo? Y también como vemos aquí en la figura, el calor se transmite de tres maneras, ¿no? Por convección, conducción y radiación, que lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces aquí también tenemos bueno, volvemos nuevamente a decir que estamos hablando del calor, pero ya del calor ya sabemos que hay una relación estrecha con la temperatura, pero no son lo mismo, ¿no? Mientras que el uno es temperatura, el otro es movimiento de las moléculas, ¿no? Entonces, pero al final tienen relación, pero se miden de manera diferente. Por ejemplo, la temperatura es una medida directa, ¿no? Directo con un instrumento de medida, tomamos la temperatura de la persona. En cambio, el calor no. El calor es una medida indirecta, ¿no? Necesitamos otros elementos, otras variables, para poder en este caso encontrar la cantidad de calor que se tiene en el instante. En cambio, la temperatura no. Y por lo tanto, eso hace que esto sea una magnitud, como dice ahí, intensiva, ¿no? En este caso no depende tampoco de la masa. Entonces, aquí tenemos, como decía nuevamente, la temperatura, una propiedad, ¿no? Como les decía anteriormente, tiene que ver en este caso con el estado de movimiento molecular. Tiene que ver más con el movimiento molecular, en este caso del cuerpo, ¿sí? Entonces, de manera sencilla podemos decir, ¿no? A veces nosotros tocamos el cuerpo, está frío o está caliente, pero en realidad, ¿no? La temperatura es el movimiento molecular, como podemos observar. Entonces, aquí, por ejemplo, también tenemos, ahora en estos tiempos, tenemos variedad de termómetros, ¿no? Cantidad de termómetros que tenemos, pero igual, ustedes cuando ya estén en el trabajo directo ya van a ver otras medidas que indican la temperatura del cuerpo, que puede ser de axilar, a través de la boca o a través rectal, ¿no? Pero siempre nos vamos a dirigir al fundamento, digamos, inicial, de dónde empezó la medida o cómo se hicieron los termómetros, en este caso el fundamento principal digamos, para un termómetro normal, por la primera vez que se hizo fue a través de la dilatación, ¿no? Dilatación lineal, el cual se utilizaba en este caso el mercurio, que ya en algunos países ya está desechado ya por la situación de que contamina, ¿no? Es por eso que se obtienen otros nuevos dispositivos, ¿no? Ya
contando con la electrónica, digamos, ya son tipos digitales, también hay analógicos, donde la medida de la temperatura incluso es mucho más precisa que el analógico o el de mercurio. Claro, lo bueno, la diferencia es que los termómetros acá de mercurio no necesitan de ninguna pila, ninguna batería, ¿no? En cambio los otros sí hay que estarlos monitoreando porque si se descarga la batería, entonces los resultados no van a ser los correctos, ¿no? En ese caso es la diferencia que habría entre estos dos tipos de termómetros, ¿de acuerdo? Entonces también la temperatura es importante en este caso para la cuestión de medicina humana, ¿no? Entonces la temperatura, en este caso ustedes tienen que controlarla, ¿no? De repente alguno de ustedes va a participar en alguna sala de operaciones y va a observar que hay personas que son especialistas en justo en el monitoreo de la temperatura, ¿no? Porque tienen unas ciertas características. El cuerpo, nuestro cuerpo mantiene la temperatura constante aproximadamente 37 grados Celsius aproximadamente, ¿no? Y esa temperatura el cuerpo debe mantenerla. Si sube o baja, va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, pero hay una temperatura del cual el cuerpo, en este caso, como dice el texto, consume menos oxígeno de lo normal y en este caso se tiene que llegar a esa temperatura para poder hacer, digamos, las operaciones sin que tenga daño, digamos, especialmente daño cerebral a las personas, ¿no? Y pueda en este caso siempre durante la operación se está controlando esa temperatura. ¿De acuerdo? Como dice ahí el que está en texto amarillo, una falta de control de temperatura, vamos a tener diferentes fallas, ¿no? Como vemos ahí, bueno, acá que tengo 8 personas, están ahí, me dice un ratito para dejarlos entrar. Ahí está, listo. Bien, entonces la temperatura es muy importante, entonces en el manejo, o sea, sobre todo en el control de temperatura para ciertas características de lo que tiene que ver con la aplicación a la medicina, ¿de acuerdo? Pasó. Bien, acá tenemos entonces, y a partir de aquí, tenemos, digamos, la relación que hay entre las temperaturas y las diferentes unidades que se utilizan, ¿no? Tenemos entonces la temperatura en grados Celsius, en grado Kelvin, en grado Fahrenheit. Entonces, yo les recomiendo que estas ecuaciones las deben tener a la mano, porque con estas ecuaciones son las que nosotros vamos a trabajar en las diferentes situaciones problemáticas que se presenten y sobre todo en la evaluación, ¿no? No voy a ser muy exigente en esta parte, pero sí se va a necesitar que usted maneje en este caso las conversiones, porque en algunos problemas se trabaja con la temperatura absoluta, que es la temperatura Kelvin, en algunos no necesariamente, ¿no? Entonces hay que estar en este caso en contacto con estas ecuaciones, las tienen que tener anotadas por ahí, por favor, para que en este caso cuando venga la situación problemática, usted lo tenga a la mano y pueda resolver rápidamente, ¿no? Y alguno de ustedes ya incluso ya lo maneja. Entonces, en este caso nosotros aquí tenemos los gases ideales, ya, ¿no? Entramos en lo que son los gases. Los gases ideales, por si acaso, es un gas hipotético, un gas teórico, y es pregunta de evaluación, ¿no? Porque a veces viene ahí, ¿qué es un gas ideal? Y vienen varias situaciones ahí que le dan A, B, C, D, ¿no? Y entonces ya les estoy indicando, ¿no? Que el gas ideal es un gas hipotético, es imaginario, o sea, no existe, es un modelo simplemente que lo usamos para describir, en este caso, los gases reales, ¿no? Pero hay unos gases reales que en este caso tienen mucha coincidencia con los gases ideales. Por ejemplo, el helio, el oxígeno, el H2O, pero en vapor, ¿no? Y en este caso y otros gases más. Entonces, como dice ahí, es un gas perfecto debido a que no se toman en cuenta ciertas variables que los gases reales tienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, como dice ahí, las fuerzas atractivas no las vamos a considerar, se consideran como si fueran moléculas, como esferas, de tal manera que los choques entre ellas no se van a tomar en cuenta para un análisis futuro, ¿de acuerdo? Entonces acá, bueno, la propiedad de los gases ideales poseen siempre el mismo número de moléculas, no existen fuerzas de atracción o repulsión entre ellas, no la vamos a considerar. Existen las fuerzas ahí entre las moléculas, pero nosotros no lo vamos a considerar, por eso le llamamos gases ideales. Es algo ideal, es algo que nosotros siempre queremos alcanzar, ¿no? El ideal. No existe colapso, o sea, no hay, ¿no? Cambio de energía entre ellos, no se consideran los cambios de fase, ¿sí? Siempre va a ocupar el mismo volumen de recipiente que se esté evaluando en este caso, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí en este caso hay una situación problemática donde se presenta justamente lo que está aquí, la ecuación de los gases ideales. Entonces, la mayoría de ustedes recuerda esta ecuación que en el colegio le decían pavito ratón, ¿no? La ecuación del pavito ratón. No es más que en este caso, pero lo que aquí ahora hay que generar el conocimiento a través de las variables, ¿no? Normalmente le llamamos fórmula, pero en realidad es una ecuación donde describe, por ejemplo, el comportamiento de un gas ideal. Entonces, la presión es la P, el volumen, N es el número de moles, R la constante universal de los gases y T la temperatura. Los valores, en este caso, las constantes, sobre todo de la constante universal de los gases ideales o de los gases, en este caso en las evaluaciones siempre va a estar ahí, ¿no? De repente de las preguntas de gases, siempre, digamos, en un problema va a estar, no va a estar en todos los problemas, ¿no? Pero va a estar ahí, en 2 o 3 problemas va a estar ahí y va a ser la misma que se utiliza para un determinado problema, ¿de acuerdo? Se va a hacer la misma para un mismo problema. Acá tenemos, por ejemplo, ya tenemos la ecuación de los gases ideales y tenemos también las ecuaciones, en este caso, que tienen que ver con las leyes empíricas, ¿no? En este caso, esta sí es una ecuación, digamos, una modelación, tomando en cuenta los gases ideales. Pero las leyes que tenemos acá, la ley de Boyle, que tiene una relación estrecha, que me explica, por ejemplo, el comportamiento de la respiración de las personas, ¿cierto? En este caso, la ley de Boyle-Mariotte tiene que ver, en este caso, con una variable que es constante. Y este señor lo realizó, digamos, con gases reales, ¿no? Fueron gases reales lo que utilizó el señor. Entonces, por eso, digamos, son, digamos, variables o fórmulas denominadas empíricas, porque se aplicaron o se encontraron o se observaron a través de la experiencia de los gases reales. Y al final hizo experimentos con varios gases y al final siempre obtenía lo mismo, ¿no? Cuando en este caso el señor Boyle-Mariotte controlaba la temperatura. No te olvides entonces que esta ley de Boyle-Mariotte es la que explica mejor, ¿no? Digamos, cómo nosotros hacemos la respiración. ¿De acuerdo? Como vemos ahí, al final en este caso siempre observan ahí que es la temperatura constante, que es llamada en este caso isoterma, ¿no? Entonces al final esa variable se cancela y sabemos también que es inversamente proporcional al volumen, la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces aquí tenemos ¿no? Tenemos la ley de Charles, acá tenemos la ley, esta es la ley de Boyle, de la ley de Charles, que en este caso tiene una variable, como siempre las leyes tienen una característica, ¿no? Tienen una variable que es constante, por ejemplo, la ley de Boyle-Mariotte tiene la temperatura constante. La ley de Charles, en este caso, tiene otra variable que es la variable que tiene que ver con la presión, ¿no? De tal manera entonces que la presión desaparece y solamente aparecen las variables que se están haciendo cambiar, que son en este caso el volumen y la temperatura. Y como podemos observar aquí, podemos observar que esta relación es directa, ¿no? Porque tenemos una línea, ¿no? Si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Si disminuye el volumen, disminuye la temperatura. Es una relación directa, ¿no? Hay una relación directa entre estas dos variables. ¿De acuerdo? O en otras palabras, son directamente proporcionales. La ley de Gay-Lussac, ¿qué características tiene? En este caso observamos también es una directa, ¿no? Porque vemos que hay una recta la que se forma ahí, ¿sí? Se aumenta la presión, aumenta la temperatura o viceversa. Por lo tanto, en este caso es directa, como vemos ahí. Y en este caso el volumen permanece siempre constante, ¿sí? Entonces, hay que recordar entonces, estas tres leyes son las que más de ellas vamos a hablar. La ley de Boyle tiene una característica que la temperatura es constante. La ley de Charles, la presión es constante. Y en este caso, la ley de Gay-Lussac, donde el volumen es constante. ¿De acuerdo? Bien, pero para resumir todo esto de aquí, lo que vamos en este caso a tomar en cuenta al final, lo que vamos a hacer es, en este caso, hacer las ecuaciones generales. Acá estamos aplicando la ecuación de los gases ideales, pero ¿qué es lo que pasa? Que el número de moléculas y constantes de gases ideales son constantes, por lo tanto se cancelan, ¿no? Y solamente me quedan las variables para un estado inicial y para un estado final. El estado inicial está indicado como 1 y el estado final está indicado como 2. Entonces va a depender, como ven aquí este esquema, va a depender de qué variable es constante, ¿no? De qué variable es constante.
Y si tenemos una variable constante, esa es la que se va a cancelar. Por ejemplo, si la temperatura es constante, se cancela la temperatura. Si la presión es constante, se cancela la presión. Si el volumen es constante, se cancela el volumen. Y de esa manera nosotros obtenemos de manera general, ¿sí?, las ecuaciones de estos gases ideales, digamos, que están relacionados con los gases reales con las leyes empíricas. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver de aquí con algunos ejemplitos de manera sencilla y posiblemente los modelos que resolvamos aquí posiblemente son parecidos a los que vienen a la evaluación, digamos, para darles el apoyo correspondiente a ustedes. ¿De acuerdo? También vamos a hablar de la ley de Avogadro, ¿no? Que en este caso va a estar, es un número al final, es un número del cual nosotros tenemos que usarlo para encontrar el número de moléculas en una cantidad de volumen, como está indicado acá. A ver. Bien, otra de las leyes que vamos a utilizar, aparte de las leyes empíricas, ya tenemos la ecuación de los gases ideales, tenemos tres leyes, ¿no? De las que hemos visto anteriormente, y ya tenemos acá otra que es muy importante también en la aplicación de ustedes, en este caso son las leyes de Dalton, las de parciales, ¿no? La presión parcial, que es indicado con la ley de Dalton. Sí, a ver, sí. Las presiones parciales de Dalton, ¿no? Entonces, en este caso me está diciendo que un gas puede contener diferentes gases y cada gas puede tener su diferente presión, pero cuando nosotros los sumamos, o sea, los unimos todos los gases, ambos adquieren una sola presión. En realidad se suman las presiones. Entonces, el objetivo de nosotros es encontrar justamente la presión parcial de cada gas. Entonces, para eso necesitamos ciertas ecuaciones que vamos a usar directamente, ¿no? Ya porque para la demostración no vamos a trabajar mucho en la demostración, ¿no? En este caso vamos a utilizar la ecuación que está de color amarillo, ¿sí? Para encontrar la presión parcial de un gas. En este caso, la fracción molar normalmente va a venir como dato. Ya de aquí les voy a indicar cómo usted va a reconocer la fracción molar. Y la presión total es la presión de todo el gas. Entonces, el objetivo es encontrar la presión parcial para que usted pueda encontrar algún fenómeno y que lo pueda explicar. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí. Tenemos acá, por ejemplo, ¿cuántos gases? Tenemos tres gases. Tres gases. Dice, si en este caso, si la presión atmosférica, o sea, la presión total, ¿no? Estos tres gases están en un contenedor y la presión total de estos tres gases es 1,5 atmósferas, como puede usted observar ahí. Además, me da, por ejemplo, como le digo, le da la fracción molar de cada gas, ¿no? Le da la fracción molar de cada gas. Siempre va a venir la fracción molar, ¿no? Ustedes no la van a encontrar, normalmente está en tablas y nosotros le vamos a facilitar acá. Entonces, calcular las presiones parciales de los gases. En la evaluación no le va a venir, pues, calcular las tres presiones. De repente el problema que va a venir en su evaluación es parecido al que teníamos acá, pero yo le voy a pedir solamente de uno. Y usted puede calcular cualquiera de ellos de manera independiente. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Identificar los gases e identificar la fracción molar de cada uno. Por ejemplo, están en orden, ¿no? El CH4 tiene su fracción molar 0,36. El C2H6, su fracción molar, ahí está, 0,294. Y el C3H8 tiene su fracción molar, ¿no? Esto es la abreviatura de la fracción molar, es 0,341. Entonces, segundo paso, conocer la incógnita, o sea, las presiones parciales de cada gas, ¿no? Del gas 1, del gas 2 y del gas 3. Tercer paso, simplemente aplicar la ecuación que dice presión, la que está de color celestito, la que está de color celestito ahí dice, presión parcial es igual a ¿quién? ¿Sí? La presión parcial es igual en este caso a la fracción, ¿sí? A la fracción molar de cada gas por la presión total. Entonces, el único problema que ustedes pueden tener aquí es la conversión, ¿no? Pero en este caso estamos trabajando directamente con atmósferas. Simplemente, ¿qué hacemos? Multiplicamos la fracción molar por la presión total. Y ya de esa manera obtenemos la presión parcial de cada gas, ¿sí? Para el gas 2CH2H6, la fracción molar por la presión total, ¿no? La fracción molar por la presión total, como ustedes pueden observar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, entonces ustedes van a trabajar, ahí algunos estoy creo omitiendo, sí, no, ya está, porque algunos están entrando y saliendo el sistema está un poco complicado, ya saben, bueno, algunos son de Chiclayo, otros están en otros lugares,
Ya saben que ha habido un accidente acá y las señala un poco que se va y se viene, ¿no? Muy bien. Entonces, un problema de este tipo va a venir, así sencillito, ¿no? En este caso no es muy complicado esta ley, no se olvide la ecuación parcial de Dalton, es igual entonces a la fracción molar por la presión total. El único problema que pueden tener, ¿cuál es? Que les pidan en milímetros de mercurio, ¿no? En este caso, que deben saber que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, que lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? ¿Quiere pasar? Un ratito, ahí está. Entonces, aquí. Entonces, la presión parcial de Dalton tiene que ver entonces con, ¿no?, encontrar la presión de cada gas de manera independiente, ¿no? Porque hay un gas, en un contenedor pueden haber varios gases, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros respiramos y vamos a nuestros pulmones, hay varios gases y cada gas tiene su presión parcial. De eso se trata. Entonces, se trata de encontrar la presión parcial de cada gas, de acuerdo a las características y datos que nos entregan. Otra ecuación también que vamos a usar es la ley de Graham, ¿no? Que es la ley de difusión. En este caso, la ley de Graham, ¿con quién está trabajando? Está trabajando con gas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, la difusión. Si nosotros rompemos un frasquito de perfume en la casa, ¿cierto? Ese perfume en este caso se esparce por toda la habitación, ¿no? Y como también puede ser un olor fétido, también puede pasar, que a veces ha pasado, ¿no? Nosotros tenemos gases y nuestros gases son fétidos de acuerdo a lo que nosotros también nos alimentamos, ¿no? Entonces ya ha pasado en las aulas, ya ha pasado ya, bueno, en la universidad no, pero en otros lugares sí, ya ha pasado, ¿no? Entonces, lo importante de la ley de Graham es que debes darte cuenta que esta ley de Graham se da entre gas con gas, ¿no? Porque hay otra ley por ahí, que es la ley de Henry. Entonces, la ley de Graham se da gas con gas, ¿no? Este proceso se llama difusión, que en este caso tú puedes oler, por ejemplo, estás a 3, 4 metros y puedes sentir el olor del café de repente, de un perfume o de un olor fétido, ¿no? Y eso se da a través de la difusión gas con gas. Entonces, la relación es importante aquí. La relación matemática tiene que ver en este caso con la velocidad de difusión de los gases. Entonces, la ecuación es muy sencilla. Entonces, la relación es inversa. Está relacionada, por ejemplo, la velocidad de un gas con respecto a otro gas. Está relacionada con sus densidades de manera inversa, como observas aquí. ¿Ve? Entonces, la densidad 2 es a la densidad 1. Si tú observas, es una relación inversa. Está relacionada, como te digo, con la densidad o está relacionada con la molaridad también, en este caso, los gases, ¿no? Entonces, pero si tú observas, está de manera inversa. Vamos a ver un ejemplo de manera sencilla para que te des cuenta, ¿de acuerdo? Ahí está. Dice, ¿cuál es la velocidad de difusión del oxígeno? ¿Cuál es la velocidad de difusión del oxígeno con respecto al hidrógeno si la masa molar del oxígeno es 16 y la del hidrógeno es 1? A estas alturas ustedes ya deben saberlo por la tabla periódica y por sus asignaturas de química, la masa molar de cada uno en este caso, de algunos gases, ¿no? En todo caso, si se da la ocasión en este caso, de un problema parecido al que tenemos aquí, se les va a informar ahí, o en este caso van a ser gases conocidos como el oxígeno, el hidrógeno, el CO2, donde ustedes manejen en este caso la masa molar de cada molécula, ¿de acuerdo? Pero observen qué sencillo. Entonces tenemos la relación de la velocidad del hidrógeno, del hidrógeno respecto al oxígeno. Como tenemos la masa molar del oxígeno con la masa molar del hidrógeno, ¿no? Están en relación inversa. Acuérdate, relación inversa, ¿no? Si lo pones directamente, ahí sí que tienes que tener mucho cuidado entonces con esta ecuación. La relación es inversa. Entonces tenemos la masa molar del oxígeno de 16, ¿no?, gramos por mol. Y la masa del hidrógeno es 1 gramo por mol. ¿Qué hacemos entonces? Lo reemplazamos simplemente en la ecuación, ¿cierto? Lo reemplazamos en la ecuación. Y en este caso puede hacerse una sola raíz porque ambos tienen raíz cuadrada. Y ya está. Y tenemos entonces la relación. Que en este caso, ¿quién se difunde más rápido? El hidrógeno, ¿no? Es cuatro veces el oxígeno. O sea, tiene, como te digo, que ver con la velocidad de difusión, ¿no? Tiene que ver con la velocidad de difusión, tiene que ver con la velocidad de cómo se difunde un gas sobre otro gas,
¿De acuerdo? Y como te das cuenta, las ecuaciones no son muy complicadas, son sencillas. Son ecuaciones completamente sencillas, ¿de acuerdo? A ver, pasamos a la siguiente. A ver, acá tenemos entonces, tenemos la ley de Graham, no te olvides, gas con gas, ¿no? Que está relacionado de manera inversa con la velocidad, la densidad y en este caso la parte de la masa molecular, ¿no es cierto? Muy bien. Acá está el ejemplo, que tenemos aquí la ecuación de la velocidad del hidrógeno con el oxígeno. Entonces, en este caso tenemos las masas molares, tanto el oxígeno como el hidrógeno. Reemplazamos en la ecuación y encontramos un valor. Entonces, donde la velocidad del hidrógeno es 4 veces, ¿no? O sea, se multiplica por 4 la velocidad del oxígeno. Se difunde más rápido que el oxígeno, eso es lo que quiere decir. La ley de Henry. La ley de Henry, no, acá sí la relación es gas con líquido. ¿Cómo un gas ingresa dentro de un líquido? Y eso lo sabemos nosotros, por ejemplo, ¿no? En la sangre, ¿no? La sangre es un líquido y el oxígeno es un gas. ¿Y cómo el oxígeno entra a la sangre, ¿no? Y de la sangre sale el CO2, ¿no? O sea, ahí se intercambia ahí. Entonces, ahí es donde la diferencia que tiene que estar de las dos leyes, ¿no? La ley, en este caso del amigo que estaba acá, el de Graham, tiene que ver gas con gas. La ley del amigo Henry tiene que ver con un gas y un líquido, ¿no? Porque esa es la relación que tiene usted inmediatamente que encontrar. La relación entonces que hay entre el oxígeno, ¿sí? O en todo caso entre un gas y un líquido. Lo más cercano que tenemos de ejemplo, en este caso es el oxígeno que ingresa a la sangre, así como la sangre también, ¿no? Deja el CO2 para que sea sacado de nuestro cuerpo. Entonces, también vemos los peces, ¿no? Los peces respiran y por lo tanto tienen esa capacidad de extraer el oxígeno del agua, ¿sí? Entonces, el oxígeno, entonces, como se dice ahí, ingresa al agua y puede ser extraído, o sea, lo hacen también los peces. Nosotros también lo observamos también a diario cuando tomamos una gaseosa, ¿no? Por ejemplo, en la gaseosa hay gas, ¿no? Y eso va a depender en este caso de la temperatura. Si la temperatura es mayor, el gas se va a salir rápidamente, ¿no? Si la temperatura es menor, se mantiene ahí. Es por eso que normalmente las bebidas gaseosas te las dan siempre heladas, ¿no? Cuando menor es la temperatura, más gas contiene ahí, pero conforme va cambiando la temperatura, entonces va a haber, en este caso, va a salirse el gas bueno, no veo aquí. Vamos a pasar a la otra diapositiva, acá está. Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a usar, es la ecuación que nosotros vamos a usar para la ley de Henry. Como la ecuación, aquí la ecuación es la ecuación de la difusión. Aparentemente parece complicada, pero ya tiene que ver sí, con la presión parcial, ¿no? Tenemos en este caso el coeficiente de absorción o de solubilidad, que en este caso te lo voy a entregar, o en este caso se habrá que calcular, ¿sí? Aquí no va a haber ningún problema porque te vamos a entregar todos los valores para que tú solamente en este caso lo calcules y para que tomes en cuenta esta ecuación. Por les digo, yo le recomiendo que usted vaya haciendo, ¿no? su tablita de ecuaciones o tenga sus apuntes de ecuaciones para que usted ya lo tenga ahí, ¿no? Aproveche esta situación porque usted lo pueden tener ahí, ¿no? No hay ningún problema, nadie lo va a estar supervisando. Así que haga sus apuntes para que lo tenga a la mano, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora sí algunos ejemplos de los cuales se va a tomar, ¿no? algunas evaluaciones. ¿Sí? En base a estos ejemplos se va a evaluar también. Ya les voy informando de paso, ¿no? que problemas parecidos a los que estamos haciendo aquí van a venir en la evaluación. Por ejemplo, acá vamos a hacer el uso de los gases ideales, en este caso tomando en cuenta algunas de las leyes que ya hemos visto. Sobre todo aquí, en este caso, vamos a relacionar los puntos 1 y los puntos 2. Les recuerdo que para los gases ideales la temperatura se va a trabajar en grados Kelvin. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer inmediatamente usted es relacionar los estados iniciales y los estados finales, ¿no? Por ejemplo, el recipiente es rígido, entonces se interpreta como que el volumen es constante. Entonces, si el volumen es constante, directamente nos relacionamos con la ley de Gay-Lussac, donde en este caso la variable volumen desaparece y me queda la presión por
la temperatura, ¿no? Presión, temperatura. Me queda la ecuación ahí. Ahora, si nosotros observamos aquí, tenemos la temperatura inicial, que es 20 grados Celsius, como usted lo ve ahí. La temperatura, en este caso final, que es 20 grados Celsius. Como el volumen es constante o es rígido, volumen 1 es igual a volumen 2. La temperatura se tiene que usar en grado Kelvin. Lo único que tiene que hacer es sumarle 273, ¿no? A los valores que ya tenemos. Si está en grados Celsius, le vamos a sumar 273. Por lo tanto, ya tenemos la temperatura inicial y la temperatura final. Yo les recomiendo que utilice la ecuación que se muestra, ¿no? Porque los resultados en este caso que se van a obtener está en función, digamos, a estas ecuaciones, porque ustedes trabajan a veces de manera independiente e ingresan a la calculadora los valores de manera independiente y a veces obtiene otros valores. Es por eso que le voy a guiar en este proceso, ¿sí? En este proceso de trabajar con las ecuaciones. Por ejemplo, acá, la incógnita es la presión 2, ¿no? Si el gas se calienta a una temperatura de 60 grados Celsius, que ya lo hemos convertido aquí abajo, ¿qué tanto cambiará la presión? Entonces, lo que me está pidiendo es la presión final, ¿sí? Lo que me está pidiendo es la presión final. Ahora, lo único que tenemos que hacer en este caso, como no me dan la presión inicial, entonces tengo que dejarlo en función de la presión inicial, simplemente, ¿no? Porque la presión 1 no me dan, solamente me dan en temperatura, entonces me va a quedar en función de esta variable. Ahora, acá tiene que tener cuidado con las aproximaciones. Vamos a trabajar en este caso con 3 cifras significativas, ¿sí? Con 3 cifras significativas es lo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Es por eso que ahí la aproximación está ahí. De repente en la evaluación este mismo problema puede venir, pero ¿qué es lo que le doy? En este caso le doy la presión, pues, ¿no? O de repente le pongo un problema de Gay-Lussac o de repente de Boyle-Mariotte, ¿no? Y al final solamente tiene que trabajar con los datos que obtienen ahí. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tiene que ver en este caso con las conversiones de temperatura, como les dije. Este ya es un problema, digamos, un poquito más elaborado, pero normalmente los problemas que vamos a trabajar va a ser con conversiones de este tipo para aplicarlos a los problemas que en este caso me están dando que complete. Pero aquí, bueno, he hecho, digamos, un problema que tiene que ver justamente con ustedes, con lo que tiene que ver con las cirugías, ¿no es cierto? En este caso tenemos que enfriar, ¿no? A un paciente, tenemos que bajar la temperatura, de los cuales no se tiene que descender 8.5 grados Celsius, que es aproximado, ¿no? De repente hay otros textos, otros autores que pueden decir no, de repente es 9 o 8.7 o qué sé yo, pero por el problema que está aquí, en este caso la temperatura normal se le va a bajar con 8.5 grados Celsius, ¿sí? Muy bien, dice, si la temperatura corporal de un paciente es de 98.2 grados Fahrenheit, ¿cuál será su temperatura final, tanto en la escala Celsius como en la escala Fahrenheit? Entonces tenemos que llamar a las ecuaciones que les mostré adelante, ¿no? La conversión para hacer la temperatura en grados Fahrenheit, que está de color amarillo, y la conversión para grados Celsius con grados Fahrenheit, que está en color rosado. Ahora, la temperatura en este caso se convierte directamente, ¿no? Si yo quiero convertir, por ejemplo, me dan 8 grados Celsius, ¿sí? Aplico la ecuación amarilla, por la que esté en amarillo. Entonces, ahí simplemente voy a reemplazar la temperatura 8.5 y ya tengo entonces la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, al final, ¿no? La temperatura final acá que me están dando es de 98.2 grados Fahrenheit, también está ahí como dato. Bien. Entonces, pero yo quiero la temperatura final, o sea, la temperatura final a la que va a llegar el paciente, ¿no? Porque el paciente normalmente tiene, ¿cuántos? 37 grados Celsius, aproximadamente, ¿no? Entonces, lo que queremos en este caso es saber cuál es la temperatura final que va a llegar el paciente, ¿no? Y como observamos aquí, la temperatura final en este caso es igual a convertir a la temperatura Fahrenheit, que es 98.2, menos 8.5 grados Fahrenheit, que es en este caso la temperatura que está en descenso o la que se tiene que disminuir. En este caso solamente tengo que restarlo, pues. Aquí, por ejemplo, directamente lo he convertido a grados Celsius, ¿no? Directamente lo he convertido a grados Celsius aquí. Y le he restado 8.5, que en este caso que
que es lo que me está diciendo, de tal manera que la temperatura final del paciente es esta temperatura. Y esa es la temperatura controlada, es la que debemos mantenerla durante en este caso, una cirugía, como es el texto. El otro caso es convertirla. Y algunos que un ratito para admitir a los jóvenes, ya está. Y algunos que entran y salen por la situación no, ya saben ahí está. Entonces, la otra es igual, ¿no? La diferencia es que se tiene que convertir a grado Fahrenheit. Como ya tenemos la primera que está en grado Fahrenheit, la otra simplemente, la otra la convertimos, que ya la teníamos acá, ya la teníamos aquí, solamente lo restábamos y ya tenemos entonces la temperatura en grado Fahrenheit. Que al final son equivalentes, pues. Al final son las mismas temperaturas. La diferencia es que están en diferentes escalas, ¿no? Pero al final es la misma temperatura, ¿no? ¿Sí? Normalmente nosotros trabajamos en grados Celsius, pues. Pero este ejercicio ha sido justamente para emplear las fórmulas que tienen que ver en este caso con el uso de las ecuaciones para conversión de temperatura. Acá. Un problema de este tipo también, que se aplica a la ley de los gases ideales. Un problema de este tipo va a venir, como te digo, el problema va a venir así parecido. En este caso, ¿qué te voy a entregar? La ecuación no te voy a dar, eso es lógico, no te voy a dar la ecuación, pero sí te voy a dar la constante ideal de los gases ideales. Posiblemente también te dé el número de Avogadro, ¿no? Posiblemente el número de Avogadro, ¿sí? Esos datos van a estar en el problema ahí. Si no están en el problema, de repente en otro problema están, en lo que son problemas de gases, por ahí búscalo, pero voy a hacer todo lo posible para que esté en el problema indicado, para que no estés, digamos, buscándolo por ahí, de tal manera que ahí lo tienes. Entonces, lo único que tendría que aplicar es la ecuación. De repente acá, este problema va a sufrir algunos cambios, pero al final se aplica la misma ecuación, ¿de acuerdo? Dice, tengo un depósito con una capacidad de 7 litros de un aire, suponiendo que el aire es un gas ideal. Ya está diciendo que es un gas ideal, por lo tanto, se va a usar la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? Muy bien, dice, ¿cuántas moléculas? ¿Cuántas moléculas? Ya tiene que ingresar el número de Avogadro, pues, ¿no? ¿Cuántas moléculas de aire hay en el depósito si su temperatura es 37 grados Celsius? Y está la presión atmosférica normal, o sea, ¿no? Es como si fuera ya, digamos, como está relacionado con una persona, parece más bien, ¿no? 37 grados Celsius. Bien, a ver. Muy bien, primero escribimos la ecuación. Entonces, aquí en este caso yo ya les voy a entregar, en la evaluación tiene que venir, si no es así, tienen en este caso que consultar, porque siempre va a haber una persona ahí que está al tanto de la evaluación, ¿no? Para que en este caso estos datos, pero posiblemente sí está ahí, ¿no? La constante universal de los gases ideales, ahí está. También el número de Avogadros. En este caso estamos trabajando con 3 cifras significativas. Y el número de moléculas, que es igual, en este caso, esta ecuación no va a venir, pues esta ya usted debe saberla, ¿no? Que el número de moléculas es igual al N, que es en este caso el número de moles, por el número de Avogadro. ¿De acuerdo? ¿Qué tienes? ¿Qué datos tienes? Aquí, por ejemplo, el dato de la presión, ¿no? Y aquí te dice, si está la presión atmosférica normal. Cuando hablamos de presión atmosférica normal, estamos hablando de la presión de una atmósfera, que esto ustedes también saben porque hicimos la primera semana cuando estuvimos en el laboratorio, justamente les indicamos que la presión tiene varias equivalencias, que está en 760 milímetros de mercurio, 101.300 en este caso pascales, ¿no? Entonces hay una equivalencia ahí. Entonces, y ustedes ya también ya la conocen y la saben. En este caso tengo el volumen en litros, que me está dando ahí en litros, y tengo la temperatura en grados Celsius, pero para estos casos hay que convertirla a grado Kelvin. ¿Y qué va a hacer? Va a sumarle. Si usted no lo convierte en grado Kelvin, ahí sí que va a tener, problemas, ¿no? Y posiblemente encuentre una respuesta con 37 grados Celsius, ¿no? Porque así están elaborados los problemas. De repente un problema lo resuelto con 37 grados, lo resuelto y depuesto esa alternativa ahí. Entonces, la idea es que tengas mucho cuidado con la temperatura y la conviertas tú en grado Kelvin. ¿Qué vas a hacer? Sumarle 273. Y al sumarle 273, obtienes entonces la temperatura en grados Kelvin. Muy bien. El siguiente paso es despejar lo que te piden, ¿no? Por eso le digo,
no trabaje de manera independiente, despeje la variable, porque así es como yo voy a obtener la respuesta, digamos, más significativa, con menos decimales o con menos aproximaciones, porque algunos hacen así, allá, multiplican P por B, luego R por T y lo dividen. No, de preferencia, por favor, despeje y obtenga una ecuación. Y con esa ecuación, usted en este caso va a trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, ya obtuve la variable N, el número de moles, que es presión por volumen, constante universal de los gases por temperatura. Y ya los datos están establecidos ahí. Pero tú no quieres N. Tú lo que quieres en este caso es el número de moléculas. Entonces el número de moléculas, como ya tienes N, lo multiplicas por el número de Avogadro simplemente, ¿no? Y luego simplemente reemplaza los valores numéricos. Si usted reemplaza los valores numéricos, obtiene el resultado ahí directo, ¿no? Sin escalas, ¿sí? Y de esa manera es como en este caso voy a colocar las preguntas ahí. No lo haga de manera independiente, porque alguno de ustedes lo hace de manera independiente, y cuando lo hace de manera independiente es donde tiene que hacer aproximaciones, ¿no? Y las aproximaciones son las que roban valores numéricos. Pero así como está aquí, algo parecido entonces va a venir también en la evaluación, ¿no? En este caso, como les digo, trabaje así de esa manera algebraica, de tal manera que al final simplemente usted reemplaza los valores numéricos y obtiene el resultado. Entonces los estoy, digamos, dirigiendo, los estoy apoyando en el sentido de cómo van a venir más o menos las preguntas, ¿no? De esos temas que estamos acá, ejemplos que estamos resolviendo, y los temas que estamos en este caso indicando son los que van a venir en lo que es la física teoría, ¿no? Física teoría. Bien, acá tenemos algunos que tienen que ver con los gases ideales, con el movimiento cinético, que tienen que ver con la energía cinética de los gases, ¿no? Que vienen a ser casi los mismos postulados de los gases ideales, ¿cierto? Que vienen a ser en este caso donde las moléculas están chocando unas con otras, y al chocar las moléculas unas con otras generan lo que se denomina la presión, ¿no? Y esa presión se va a medir a través de un reloj, ¿de acuerdo? ¿No? Es lo que estamos viendo acá, las moléculas comienzan a chocar con el recipiente y eso genera en este caso la presión de los gases. Cuando más presión tiene, el reloj va a marcar más, entonces va disminuyendo el volumen también. Sí. Entonces entramos a la otra parte que es lo que es termodinámica 1. La última parte, como te digo aquí, este ya un poquito, digamos, más tranquilo que los gases tienen más ecuaciones, ¿no? En los gases, por ejemplo, que hemos visto, las tres leyes de los gases, digamos, hemos visto la ley de los gases ideales, hemos visto la ley de Henry, la ley de Dalton, son tres leyes también ahí, son 6 leyes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Una es gas con gas, otra gas con líquido y otra de parciales, ¿no? Dalton, parciales. Sí, de aquí entonces al final hacemos un resumen rápido para hacer. A ver, ¿qué tenemos acá? La termodinámica tiene que ver igual ahora con el calor y la temperatura, ¿no? ¿No? Y eso, por ejemplo, en lo que es en el campus tenemos una grabación que explica muy bien. Yo sí he escuchado la grabación, está muy bien explicado, pero claro, está dirigido a la parte médica, ¿no? De tal manera que la parte física, la parte elemental no está contenida ahí, y eso justamente es lo que nosotros estamos complementando. La parte teórica, la parte, digamos, física, ¿no? La física básica, elemental que ustedes necesitan. Bien, en este caso no va a ser lo mismo, ya lo hemos estado observando. Ahora, el calor, ¿cómo es su comportamiento? Usted ya sabe cuál es el comportamiento del calor, ¿no? El calor es pura energía que se transmite de un lugar caliente a un lugar frío, ¿no? Es por eso que nosotros a veces sentimos frío, justamente porque nuestro ambiente ahorita, por ejemplo, que estamos ya prácticamente en el invierno, ya nos ponemos nuestra chompa, ¿no? Porque ya sentimos el frío, pero el frío no es más que tu calor de tu cuerpo sale al ambiente y sale más rápido, por eso es que sientes frío. Es por eso en este caso que tú te pones un aislante, ¿no? Te pones una chompa de lana, te pones una casaca de cuero, te pones tus guantes, todo encuerado o todo en lana, porque son en este caso aislantes térmicos, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene esta energía? ¿Qué es la energía que nosotros recibimos? Ya saben que toda la energía viene del sol, ¿no?
En este caso, ¿el calor es materia? No. El calor, bueno, el calor que en forma de energía no es materia, ¿no? ¿Se puede almacenar? Eso es toda una teoría, que el calor sí se almacena, no se almacena, pero si lo vemos de un punto de vista del verano o del invierno, si por ejemplo hervimos agua caliente o tenemos nuestro caliente en un termo, si lo ingresamos al termo, es verdad, permanece caliente, pero no permanece caliente por una semana ni un mes. Después de ese tiempo ya está frío. ¿Qué pasó con el calor? ¿Se perdió? ¿Dónde se fue? Se fue al ambiente, ¿no es cierto? Entonces, en algunos dicen sí, el calor se almacena, pero claro, se almacena siempre y cuando cambie, cambie, ¿no? Ustedes saben que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y es lo que pasa con nuestro organismo. Nosotros, por ejemplo, ¿no?, ingerimos energía. Nuestro cuerpo ¿no?, la convierte, ¿no?, la cambia a través de procesos físicos y químicos, la cambia. Y el cuerpo utiliza la necesaria, y la que no necesita la deposita por ahí y se transforma en otra forma, que es la grasita, pues, ¿no es cierto? Por eso algunos somos gorditos justamente de esa energía almacenada ahí, ¿de acuerdo? Como te hay muchas teorías, ¿no? Como te digo, acá vamos más a dirigirnos a la parte básica. Entonces, ¿el calor está relacionado con la termodinámica? Sí. Y hay leyes de la termodinámica que se deben conocer, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí los contenidos para esta hora que nos toca ya, vamos a hablar de termodinámica, bueno, temperatura ya hemos hablado de sistema abierto, sistema cerrado, de manera sencilla, no van a ser muy complicados mis conceptos, ni mucha confusión tampoco, trato de que sea sencillo pero directo, de tal manera que usted lo pueda utilizar directamente, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a los temas que desarrollemos aquí, va a venir la evaluación, ¿sí? Va a venir la evaluación. Así que preste atención, porque algo parecido le puede venir. Bien, tenemos aquí el calor entonces, ¿no? Ya hemos hablado, el calor es energía, pero acá ponemos algunos ejemplos que tienen que ver en este caso con los alimentos que estamos ingiriendo, ¿no? Entonces ya sabemos que la energía es en Joule en el sistema internacional, pero también hay otras unidades que en este caso se dan los alimentos, que son las calorías, las kilocalorías, y en este caso también el calor aparece cuando tenemos, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no? Hace funcionar los objetos, al final se genera calor, ¿no? Por ejemplo, lo más cercano que tenemos nosotros es la plancha eléctrica, ¿no? Entonces pasa una energía eléctrica por ahí y que me genera calor. Y nosotros también de repente vamos a tener la oportunidad de usar el calor cuando vayamos a la práctica. Ya la práctica están programadas posiblemente para julio, ¿no? Fines de julio o agosto, por ahí. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a usar uso de energía eléctrica y vamos a ver cómo la energía eléctrica se convierte en calor, ¿no? Claro que eso al final nosotros lo vamos a manipular, tomando en cuenta, claro, todas las normas o todos los protocolos de seguridad que van a haber, habidos y por haber, ¿de acuerdo? Entonces hay todo un proceso acerca de la energía, tanto para los alimentos como para la parte mecánica. Entonces aquí el calor, ¿sí? En este caso el calor, como ven ustedes aquí he puesto un texto para que ustedes de alguna manera se informen, que ya está informado, ¿no? De las características que tiene en este caso el alimento y cómo este calor se convierte en energía para nosotros poder realizar el trabajo mecánico que hacen en este caso las piernas, pues no son los músculos más grandes, justamente es las que realizan el trabajo, aparte de otros músculos. Pero igual también nosotros estamos radiando calor, ¿no? Como ustedes observan ahí. Puede ser por conducción, evaporación, radiación o convección, que es lo que vamos a ver en algunos casos, algunas preguntas justamente están de las formas como se transmite el calor, ¿no? Son tres básicas, ¿no? Convección, radiación y conducción. Ya la evaporación ya es otro tipo que nosotros en este caso no lo vamos a generalizar, solamente convección, conducción y radiación. ¿De acuerdo? Son lo que más vamos a trabajar. Entonces, el calor está relacionado entonces con el trabajo mecánico. Eso sí, sí o sí, ¿no? ¿Eso quién lo hizo? Lo hizo el amigo Joule, ¿no? Él hizo el experimento, ¿sí? Él hizo el experimento para relacionar, ¿no? En este caso el calor y el trabajo mecánico. ¿Cómo lo hizo? Sencillo, ¿no? Puso un poco de agua en una cubeta, hizo un dispositivo, ¿no? Como ven ahí, con poleas y pesos.
de tal manera que cuando lo dejaba caer, significa que esa masa o ese peso realiza un trabajo, ¿no? El trabajo es fuerza por distancia. Entonces, ese trabajo al final se convierte en movimiento. Y ese movimiento hace que esas paletas se movieran, ¿no? Y al moverse, se vio que aumentó, ¿no? Aumentó la temperatura del agua. Entonces, ¿cómo es posible eso? Entonces, ahí como este amigo Joule, ¿no? Por eso el nombre y la unidad de este amigo Joule, relacionó, ¿no? El trabajo y la energía, porque entonces el trabajo se transformó en energía cinética, en energía rotacional, y esta energía hizo que esta agua, ¿no? Recibiera esa energía y aumentara su temperatura. Y es ahí como empieza la definición de lo que es la caloría. Y está relacionado en este caso con el Joule. Creo que hay unos chicos que están en sala de espera porque el sistema, un ratito para admitirlos, están ahí. Ya está. Bien, entonces aquí está la relación entonces entre las calorías y los Joule. En algunos casos, ¿cierto? En algunos casos, eh, mejor en este caso yo le voy a colocar ahí estos valores, pero sí hay que saberlo de alguna manera que está relacionando la caloría con los Joule, ¿no? O las kilocalorías con los Joule, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar en cuenta estos valores. En todo caso, va a estar ahí para que la respuesta sea la misma para todos. Porque de repente, si no coloco este indicativo ahí, y van a tener respuestas completamente diferentes todos, ¿no? Porque según el libro que usted elija, hay diferentes valores. Pero de preferencia, como le digo, trabaje con los que están acá. ¿Quiere? Ahí está. Entonces, aquí vemos ¿no? Vemos nuevamente, vuelvo a recalcar, el calor siempre se transfiere o se transmite del cuerpo más caliente al más frío, ¿no? Como podemos observar ahí, esa tocadita de manos, ¿no? Vemos una mano roja y una mano más o menos amarilla que está indicando quién recibe calor, la que está menos caliente, pues, ¿no? A veces quiere un abrazo como la propaganda, no quiere calor, pues. Muy bien. Entonces, como les decía, lo que vamos a revisar es, digamos, cómo ese comportamiento del calor, y el calor se comporta de diferentes maneras, según sea a veces la sustancia. Normalmente la conducción se va a dar en sólidos, especialmente los metales, ¿no? Es por eso, por ejemplo, que la mayoría de objetos de cocina, sobre todo, donde hay calor y los utensilios son de metal, siempre tienen en este caso agarraderas si no son de plástico, últimamente se generaría el plástico, pero anteriormente también eran de madera, ¿no? Es justamente porque la madera, el plástico, la lana, el cuero, son malos conductores del calor, ¿cierto? En este caso también el agua es mal conductor del calor. Si hay que recordarles, por ejemplo, cuando ustedes están en verano, están en la playa, como ven a la señorita que está ahí en radiación, ¿cierto? Están en la playa, están a las 12 del mediodía, o del día, como quieran denominarlo. Entonces, la arena está caliente, ¿no? Y si tú te sacas las sandalias, sientes que te quemas. Y de repente, entre juego y juegos, desaparecieron tus sandalias, ¿a dónde corres? Corres al agua, y tú metes los pies en el agua y el agua está fría. ¿Y por qué? ¿No? Entonces la arena está caliente y el agua está fría. Entonces con eso se deduce entonces que la arena es buen conductor del calor y el agua es mal conductor del calor, si no también el agua estuviera caliente, aunque en algunos casos cuando la temperatura es muy alta sí está caliente, pero igual sí hay una gran diferencia entre la arena del mediodía y el agua. Entonces el agua, por ejemplo, es un mal conductor del calor, ¿cierto? Muy bien, entonces la radiación, ya saben ustedes que últimamente la radiación, estamos hablando bastante de la radiación, incluso la temperatura ahora se está midiendo por radiación ya. ¿No? Ya estoy escuchando en las noticias que, por ejemplo, los aeropuertos ya no van a estar como vemos ahora acá en Chiclayo, vemos que, o en otro lugar, vemos que la temperatura para entrar para un determinado lugar, para hacer compras o algo por el estilo, ¿no? Te apuntan con una pistola ahí, láser, y de esa pistola inmediatamente te da la temperatura de la persona. Si está con alta temperatura, bueno, tiene que hacerse a un lado, pues, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora van a haber cámaras, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está radiando. Siempre está radiando.
Pero no solamente nuestro cuerpo, toda la mayoría del cuerpo está radiando en este caso calor. Algunos por reflejo, otros de manera natural como nosotros. Entonces, la radiación tiene que ver que se transmite en el vacío. Si ustedes observan, la luz del sol, o sea, la energía calorífica del sol, viaja del sol a la Tierra y lo hace por radiación. Y entre el sol y la Tierra está bien lejos, ¿no? Y entre el sol y la Tierra hay un vacío, claro, que pasa la atmósfera, pero antes de la atmósfera no hay nada. Entonces, una característica del calor es que ¿no? se puede transmitir en el vacío o radiación. También, por ejemplo, más cercano a nosotros tenemos la fogata, la cocina, ¿no? Un horno, cuando estamos pasando por un horno sentimos entonces ese calor. Y ese calor de esa forma es la radiación. Otro proceso es la convección. Entonces, la convección se da normalmente en líquidos, ¿sí? La convección se da en líquidos. Esta es la responsable que me ayude a explicar, en este caso, ¿no? Cómo se generan los vientos, por ejemplo, ¿no? Cómo se generan los vientos. Y una explicación de quién utiliza la convección, por ejemplo, son las aves, ¿no? Las aves, de repente, a veces, las aves son muy sensibles, ellos saben esperar las corrientes, ¿no? En este caso de aire. Normalmente las corrientes calientes de aire se van a elevar, pues, y las corrientes frías van a bajar. Y ese movimiento de masas de aire o de agua hace en este caso que se genere ese movimiento que nosotros cuando son gases llamamos viento, pues, ¿no? Llamamos el viento. ¿Dónde está? No quiere pasar, se quedó ahí. Ahí está. Entonces ahí tenemos lo que les decía anteriormente, que en este caso la conducción se transmite a través de las moléculas en un sólido, ¿no? Como ven ahí, el calor va de más a menos, caliente, ¿no? Va de más a menos, en este caso se da en los sólidos. Es por eso que cuando tenemos sólidos, sobre todo como normalmente nosotros, la mayoría nos acercamos a la cocina a veces, ¿no? Y vemos que las tapas, todo lo que son utensilios de cocina siempre están, digamos, diseñados de tal manera que tengan una madera o un plástico como aislante. Si no, te vas a quemar, pues y eso sucede a veces. Sucede que cuando te dan tu café calientito ahora en invierno, ¿no? Te dan tu café calientito y ponen la cuchara y de repente el agua está hirviendo y al ratito ya la cuchara está caliente, ¿no? Y a veces te quemas. No es justamente porque el calor se transmite ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos acá entonces. A ver, entonces esos son algunos ejemplos que les decía que tienen que ver con los sólidos. Acá, por ejemplo, acá sí hay algunas, bueno, en el video no, sí, sí, el audio video que tienen ustedes en el campus, justamente habla de la convección, ¿no? De la convección, en este caso acá, por ejemplo, lo más cercano que tenemos es cuando el agua hierve. Entonces, el agua acá, ¿qué pasó? El agua cuando está cerca de la llama, ¿cierto? Cerca de la llama, entonces se va a calentar aquí por convección, porque no es recuerden que el agua no es buen conductor, por lo tanto acá se va a calentar por convección. De tal manera que esta masa de agua caliente sube y la que está arriba baja, y eso genera lo que se llama el burbujeo, ¿no? Burbujea ahí. Y esa burbuja no es más que, es un ciclo, ¿no? Donde el agua caliente sube y el agua fría baja. Y ese círculo, esa circulación, es lo que genera la burbuja. Ahora, el cuerpo humano, como observan ustedes acá, ¿no? Está perdiendo calor de alguna manera. Está perdiendo calor de alguna manera. Entonces, de repente aquí hay algunos desacuerdos, pero lo que interesa acá es el fenómeno que está aconteciendo, ¿no? Porque de repente en algunos textos dicen, no, la radiación es 35, 40, 50%, dicen, ¿no? La radiación de calor. Otros dicen, perdemos calor por evaporación 30%, no, otros dicen, no, 35, 25. Entonces, pero lo importante es que se está perdiendo calor por radiación, evaporación, por convección, ¿sí? Convección cuando, ¿no? Por movimiento del aire, como el doctor del video explica, ¿no? Te pones un ventilador adelante y tú sientes que te saca el calor, ¿no? Y eso lo hace por convección. Por contacto, porque de repente estamos en una superficie de concreto o una superficie de metal, o a veces estamos descalzos de repente en el piso también. Entonces sentimos el frío a veces en el piso y justamente sentimos el frío porque, como te digo, cuando tú sientes frío es porque tu calor se está escapando rápidamente de tu cuerpo, ¿no? Entonces justamente eso es lo que nosotros en invierno tratamos de evitar, ¿no? Por eso ya
ya jalamos las frazadas, ya jalamos las chompas, ¿no? Porque ya no queremos sentir el frío y no es conveniente, pues, en estos tiempos sentir mucho frío, ¿no? Hay que cuidarnos en estos tiempos del frío, ¿de acuerdo? La radiación, como les digo nuevamente, tiene que ver en este caso, ¿no? Cómo se transmite a través de ondas, que es a través de ondas electromagnéticas también. Así se le denomina también a esa, ¿no? A esa radiación, que realmente son ondas electromagnéticas, ¿no? Como podemos ver ahí, en este caso el sol se transmite, el calor llega a través de ondas electromagnéticas. Esa es la radiación. Esa es la radiación en este caso que se mide. Y sobre todo a veces la radiación también se da en colores, ¿no? Se da en colores. Se da en colores, porque a veces pasa, ¿no? Que, por ejemplo, los astrónomos, ¿no? Están viendo las estrellas y toman la foto y ven colores, y según los colores, ven qué tan lejos o qué tan cercano está, o qué tan caliente está, o qué gases tiene, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros lo que vemos es el color rojo más, por ejemplo, bueno, antes había lo que es, o hay todavía lo que es el pollo a la brasa, ¿no? Y de repente alguno de nosotros se ha cruzado por una pollería y siempre ha visto pues las brasas rojas, ¿no? Las brasas rojas. O también cuando vamos a la cocina, ¿no? En la cocina, en cambio, el color de la llama no es rojo, es azul. No, no es azul, pero entonces, ¿quién calienta más? ¿El rojo o el azul? ¿No? Entonces, eso está visto por los colores y sobre todo por la longitud de onda. Como ustedes observan acá, por ejemplo, estamos al rojo, tenemos 700 nanómetros, ¿no? De longitud de onda. Pero si nos vamos al azul, es 450 nanómetros. Y si nos vamos al violeta o al ultravioleta, que ya no se ve, ¿sí? Las ondas son más pequeñas, por lo tanto, significa que calientan más y hace más daño, pues, ¿no? Entonces, también en este caso la radiación está, digamos, está calificada por los colores, ¿no? Por los colores. Y eso es lo que va a pasar, por ejemplo, con las cámaras térmicas que le denominan, ¿no? Lo que van a ver van a ser los colores. Entonces, entonces con los colores indica entonces quién está caliente y quién está más frío, ¿de acuerdo? Normalmente estas preguntas a veces son de evaluación teórica, ¿no? ¿Quién calienta más? ¿El rojo, el negro, el azul, el verde, el violeta? Entonces en este caso, está dirigido por la longitud de onda. ¿De acuerdo? Claro, al final los dos queman, ¿no? Los dos queman, pero ¿quién es más penetrante? Es el azul, pues, ¿no? El azul que se va al lado del violeta ya, que ya más adelante ya no se va a ver. Y si no se ve, son mucho más dañinos incluso, ¿no? Muy bien. Luego, ¿cómo vamos a medir el calor? Como les decía en la parte de los gases ideales, les decía, se está hablando siempre de la temperatura y el calor. Y les decía en este caso que la temperatura es una medida directa, porque tú, como observas ahora en estos tiempos, la temperatura se obtiene directamente, a veces con un instrumento, a través de una foto, a través del termómetro digital o a través de un disparo láser. En los consultorios también, ¿no? Hay muchas formas de obtener la temperatura directamente del cuerpo humano, pero el calor es diferente, ¿no? El calor es una medida indirecta, para lo cual necesito una ecuación que ya esté establecida. Esta ecuación del calor es también denominado calor sensible. ¿Por qué le llaman calor sensible? Porque solamente se va a usar cuando, en este caso, solamente exista cambio de temperatura. Por eso le llaman calor sensible. Porque aquí solamente cambia la temperatura, la masa es constante, el calor específico es constante, pero la que cambia la variación de temperatura, ¿no? Es por eso que le llaman calor sensible, ¿de acuerdo? Es por eso que le denominan calor sensible. Entonces, esta ecuación del calor ya saben que está en Joule o en calorías. Tenemos en este caso el calor específico, si es que no se va a calcular, se les va a entregar en el problema, ¿no? Lo único que tienen que tener cuidado son con las unidades, porque las unidades están en Joule, kilogramos, grados Celsius, y en algunos de estos casos están en calorías, gramos, grados Celsius, que tiene relación, sí. También la temperatura, que normalmente la temperatura la vamos a trabajar acá sí no voy a cambiar para que no tengan confusión con los gases. Acá sí, lo que es calor, la temperatura se va a trabajar, la temperatura se va a trabajar en este caso en grados Celsius, ¿no? Para que no tengan problemas aquí con los Kelvin. Lo que es calorimetría o cantidad de calor, se va a trabajar más en grados Celsius, para que no tengan ustedes problemas ahí.
En este caso hay otras formas también de cuantificar el calor, que va a ser cuando hay cambio de estado, ¿no? Si tenemos cambio de estado, son otras ecuaciones ya. En los cambios de estado, la característica es que la temperatura permanece constante, ¿no? En un cambio de estado. En un cambio sensible, no, la temperatura cambia. En cambio, un cambio de estado físico que puede ser de gas a líquido o de líquido a gas, que normalmente el ejemplo más factible es el agua. Entonces va a haber un calor de fusión y un calor de vaporización, ¿de acuerdo? Entonces, acá simplemente estos valores sí te vamos a entregar también, ¿no? Los calores latentes de fusión o de vaporización se les va a entregar en el problema ahí. O en todo caso, van a ser valores, en este caso, que son comunes, ¿no? Que normalmente van a estar relacionados con el calor de fusión o de vaporización que tiene que ver con el agua. Algunos ejemplos de acá lo vamos a indicar para que usted lo relacione rápidamente y va a ver que no va a ser muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces, y usted se va a acordar, el profesor tenía razón. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, bueno, como te digo, esta tabla, digamos, es solamente una referencia porque si trabajo con algunos valores que están acá, les voy a colocar en la evaluación. ¿Sí? De tal manera que usted ya no tiene que buscar en ninguna tabla, va a estar ahí. ¿Sí? Salvo que le pida calcular el calor específico, y es otra cosa, ¿no? Es otra cosa ahí, sí. También acá, en este caso, no, vuelvo acá a recalcar en esta diapositiva, ¿no? Que tiene que ver en este caso con el cambio de temperatura. En cambio, el caso del cambio de estado físico o cambio de fase que también denominamos, la temperatura permanece constante, ¿sí? Acá en estos casos la temperatura permanece constante, la masa permanece constante, entonces lo único que cambia, bueno, en el proceso permanece todo constante, ¿no? Pero se debe calcular con los calores de fusión o de vaporización. Esa es la característica, esas dos características de estas ecuaciones para medir el calor. Bueno, ya ustedes saben que los alimentos tienen su unidad. Y ustedes lo han visto cuando se han comido un caramelo, cuando se han comido un paquete de galletas. Está indicado ya incluso en los octógonos, ¿no? Y aparte de los octógonos que te está indicando ¿no? Cantidad de azúcar, cantidad de harina, cantidad de sal. Aparte de eso, ya trae también una tabla, ¿no? Una tabla de lo que contiene este producto, ¿no? En este caso, y ahí si ustedes, si tuviesen en la clase presencial, acá, bueno, no encontré el empaque, pero en los empaques de todo lo que nosotros ingerimos de manera industrial, sobre todo lo industrial, ¿no? Que son galletas, refrescos, que ya ustedes saben que no se debe, ¿no? Porque no se deben tomar porque son comida chatarra, pero igual los consumimos de alguna manera, ¿no? Aparece en este caso ahí, aparece indicado, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, la relación nuevamente entre las calorías y los joules, ¿no? Una caloría es 4,186 joules. En algunos casos, como te digo, se va a indicar o de manera general se va a emplear, porque ya es conocido por ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, al final, la unidad de los alimentos está relacionada con la caloría, especialmente más con la kilocaloría, ¿de acuerdo? Y aquí ya vamos avanzando ahora con la termodinámica, ¿no? Entonces, la termodinámica está relacionada también con los gases. Pero en este caso, lo que vamos a rescatar de los gases son las variables, que son la temperatura y la presión, ¿sí? En algunos más, en este caso, para lo que es termodinámica, en este caso, vamos a trabajar con la temperatura y la presión. ¿Por qué hablamos de termodinámica? Porque la termodinámica, según la física, está relacionada con el trabajo mecánico. Entonces, pero en este caso nosotros como seres vivos, como personas, somos una máquina térmica, ¿no? Somos una máquina térmica muy eficiente. O sea, casi nuestro cuerpo se comporta como una máquina térmica de manera general, ¿no? Claro que si nos vamos ya, digamos, a una evaluación más concienzuda, entonces tiene que ver ya procesos químicos ahí, ¿no? Pero en general, de manera general, nosotros nos comportamos como una máquina térmica, ¿de acuerdo? Porque nosotros ingresamos alimentos que es energía. Esa energía la procesamos. Y una parte de la energía la utilizamos para mantener la temperatura constante. Otra parte de la energía la utilizamos para hacer trabajo mecánico. Tenemos que caminar. Bueno, últimamente no caminamos, estamos en casa, imagínate.
esa energía que se acumula, ¿no? ¿Cómo iremos a salir después que termine la cuarentena? No sabemos. Algunos estamos haciendo deporte en la casa, ¿no? Quemando el exceso de esa energía. Otros estamos de repente, ¿no? Haciendo una pequeña dieta para no exagerar mucho con la grasita, pues, ¿no? Entonces, pero eso todo tiene que ver justamente con la termodinámica, pues, ¿no? Como dice acá también, es la que explica justamente el metabolismo de los seres vivos. Entonces, implica muchas, ¿no? Muchas transformaciones energéticas. Ya ustedes lo van a ver cuando lleven su aplicación, quiénes son las responsables justamente digamos, de controlar esta energía en el cuerpo humano, ¿no? Sobre todo para regular la temperatura, como le he indicado ahí en el texto. Y aquí viene, digamos, una aplicación, pregunta de evaluación. A veces viene, no siempre, pero a veces viene. La ley cero, la termodinámica tiene tres, la ley cero, la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Entonces la ley cero tiene que ver con el equilibrio térmico. Y justamente esta ley cero tiene una aplicación directa con la medida de la temperatura, ¿no? Cuando nosotros medimos la temperatura, ¿qué es lo que sucede? Sucede que juntamos un cuerpo a alta temperatura y una baja temperatura. Por eso es que normalmente el termómetro lo dejamos cierto tiempo, a veces cuando es axilar, es oral o es rectal, ¿no? En este caso el termómetro está ahí un cierto tiempo. Y ese cierto tiempo, ¿qué indica? Que si tengo dos sustancias diferentes temperaturas, después de un tiempo, ¿qué va a pasar? Los dos o los tres, como está ahí en la figurita que está en la parte superior derecha, al final todos tienen la misma temperatura, ¿no? Porque todos están en un mismo ambiente, ¿de acuerdo? Igual sucede también con la medida de la temperatura, ¿no? Sobre todo en la axilar, en la oral, que antes se hacía, en este caso, ¿no? Se deja el termómetro un determinado tiempo, ¿no? Y después viene a sacar el termómetro para ver la temperatura. ¿Pero qué significa? Que en este caso se ha aplicado la ley cero de la termodinámica. Cuando dos cuerpos a diferente temperatura que se juntan, después de un tiempo, tienen la misma temperatura. Y a eso se le denomina la ley cero de la termodinámica, ¿sí? Entonces, una aplicación es justamente medir la temperatura. Claro, la temperatura con estos dispositivos, porque ahora la temperatura por rayo láser no, pues, ahí no se va a aplicar, ¿no? Se va a aplicar justamente cuando tenga contacto entre dos cuerpos de temperatura diferente, ¿no? Pero los modernos que estamos haciendo, como último en los aeropuertos o en las entradas de las tiendas grandes, ¿no? Se disparan un rayo láser, ese no hay contacto en nada ahí, pues, ¿no? Lo que es un rebote de frecuencias y de energías ahí, de tal manera que el receptor recibe y ya da una lectura, incluso hasta de color, ¿no? Estamos hablando cuando hay contacto entre dos cuerpos, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado con esta definición. Bien, al final, como vimos con las manos, que se juntaban una mano caliente y una mano fría, entonces, ¿quién recibe calor? La fría recibe calor. La mano fría recibe calor. Y la caliente cede calor. Es por eso que tiene el signo negativo, ¿no? Esta es la ecuación del equilibrio térmico. Un problema de este tipo va a venir sí o sí, ¿no? Que tiene que ver con el equilibrio térmico. Ahora, aquí como te digo, el signo negativo, recuerda, el signo negativo es el que pierde calor. Y el signo positivo es el que absorbe el calor. Uno cede y el otro recibe. Por eso se llama equilibrio térmico, ¿de acuerdo? Normalmente se da para dos cuerpos que están a diferente temperatura. Y sobre todo aquí es calor sensible. Se aplica en ambas ecuaciones. Entonces, acá lo único que ustedes tienen que tomar en cuenta quién es el frío y quién es el caliente. En este caso el frío, ¿no? O la sustancia fría son los que tienen la A. Y la sustancia caliente son los que tienen la B o el índice B, digamos de esa manera, ¿no? Y eso es importante que usted lo identifique para resolver sus problemas. Entonces, acá usted puede aplicar directamente la ecuación del calor sensible, donde aparece una nueva variable. Esta nueva variable es la temperatura de equilibrio o la temperatura intermedia. Es lo que sucede cuando antes, por ejemplo, claro, ahora nosotros tenemos terma en la casa. Antes no había terma, pocas personas tenían terma, y sobre todo los abuelitos, los tíos ya que tienen cierta edad, en este caso querían bañarse y ¿qué hacían? Calentaban un poco de agua y lo echaban en otra tina de agua fría, ¿no? Y lo iba mezclando, lo iba mezclando, lo iba mezclando. Y luego ya tenía una temperatura, ¿no? Una temperatura agradable a la mano, al tacto, y por lo tanto ya podía bañarse. Y decía, eso está tibio.
Y eso de estar tibio representa, en este caso, representa una temperatura intermedia. Recuerda que la temperatura intermedia está entre la temperatura más baja y la temperatura más alta, ¿no? Ahí sí tiene que tener cuidado en ese análisis. Y eso es denominado la temperatura de equilibrio, ¿de acuerdo? La temperatura de equilibrio. O si no, también en este caso acá tenemos la ecuación, es la ecuación de calor sensible. Como te digo, aparece esta nueva variable de temperatura de equilibrio. Si está así, lo trabajas así, no hay problema. Pero si tú también puedes cambiar el signo, ¿no? De tal manera que acá el signo ya no aparece. Pero ¿a quién lo afecta el signo? Afectado justamente al lado del lado caliente, que es el negativo, donde la temperatura más alta menos la temperatura de equilibrio, ¿no? Porque recuerda que el B es el que tiene más caliente. De aquí vamos a hacer un problema bonito que tengo por ahí para que tú te guíes, ¿de acuerdo? A ver. Sí, porque ha habido una vez hubo bastantes confusiones con esto. También ahí decimos de los sistemas abiertos, cerrados y todo lo demás. Nosotros somos un sistema abierto, ¿sí? ¿Por qué somos abiertos? El ser humano es un sistema abierto, porque recibe energía y también sale energía de él. Recibe materia y bota materia, ¿no? Y eso ustedes lo saben, de manera natural, es natural, eso sucede, ¿no? Tú comes arroz, más tarde vas a botar lo que no sé, el cuerpo no ha podido, ¿no? O los desechos del cuerpo, o sea, entra y sale materia, entra y sale calor. Ese es un sistema abierto, ¿de acuerdo? Un sistema cerrado, sí, un sistema cerrado es el que solamente intercambia calor nada más, ¿ve? Como observan ahí la botellita, ¿no? Un sistema cerrado solamente intercambia calor. Un sistema aislado no intercambia nada. Entonces, de manera, como digo, de manera sencilla, es como vamos a manejar esto. No vamos a entrar mucho en la teoría. Lo importante es usted que lo entienda. Un sistema abierto intercambia masa y energía. Un sistema cerrado solamente intercambia calor. Y un sistema aislado, no, nada que nada. ¿Quiénes son los alrededores? Los que están afuera, pues, ¿no? Del sistema abierto, afuera de los alrededores. Por ejemplo, nuestro alrededor sería en este caso el ambiente, pues, ¿no? Son nuestros ambientes. Y si nos queda tiempo, no hay problema, si tenemos tiempo. Entonces tenemos la primera ley de la termodinámica. Entonces la primera ley de la termodinámica está relacionada con el calor, el trabajo y la energía interna, ¿no? Son tres variables que trabaja la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces la primera ley de la termodinámica, ¿sí? En este caso, en algunos casos está, digamos, denominada como conservación también de la energía, ¿no? El calor que ingresa se convierte en trabajo y en energía interna. Eso también en algunos textos lo denominan conservación de la energía. Por eso arriba dice, la energía no puede crearse o destruirse, solo se transforma de una manera a otra. En la ley de la termodinámica se aplica este principio. También al final es conservación de la energía, ¿no? Si yo recibo un calor, con ese calor voy a realizar un trabajo y además puedo generar energía interna. Entonces, en base a esta primera ley de termodinámica también se pueden realizar algunos problemas, ¿no? Como ven ahí, la variación del calor es el calor que absorbe el sistema, el trabajo que realiza el sistema sobre los alrededores, y es el cambio de energía interna que está relacionado con el movimiento molecular, ¿no? La energía interna, ¿de acuerdo? La energía interna está relacionada con el movimiento molecular. Entonces, es la primera ley de termodinámica, no es muy complicada. Entonces, el objetivo es realizar trabajo y va a depender de varias situaciones también. Va a depender de varias situaciones, creo que aquí las tengo, vamos a ver. Ya está, el sistema está un poquito lento ya, a esta hora se pone así. Ahí está. Entonces ya tenemos la primera ley, tenemos la segunda ley. La primera ley, como te digo, está relacionada con el calor, el trabajo y la energía interna. La segunda ley está relacionada con las máquinas térmicas directamente, ¿no? En este caso, en este caso el calor de entrada, ¿no? Genera un trabajo y lo que no lo usa lo bota, como se dice vulgarmente. Pero también está relacionado con la eficiencia, ¿no? Con la eficiencia. Al final, esta segunda ley de la termodinámica se maneja a través de un esquema de una máquina térmica, que vamos a ver de aquí en un ratito. Sí, sino que unos chicos están que entran y salen por el sistema que está así. Esperemos que cuando estén dando su evaluación no pase eso. Y a poquito el sistema se está restableciendo, ¿no? Entonces, es imposible, como dice ahí el texto, construir una máquina 100% efectiva, 100% rentable. Eso nunca va a suceder, ¿no? Porque siempre hay pérdida de calor por rozamiento, por fricción, por muchas cosas. O sea,
va a ser completamente imposible hacer una máquina térmica completamente ideal o efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que la segunda ley de la termodinámica está relacionada con las máquinas térmicas. Y acá tenemos, creo, un esquema para hacerle recordar su colegio. Bueno, ahí está indicado qué es las variables que estamos utilizando: el trabajo de salida, el calor que ingresa, el calor que sale, la eficiencia, calor de entrada, calor de salida, ¿no? Acá está, esto es justamente lo que les quería mostrar, ¿no? Normalmente la segunda ley de la termodinámica está relacionada con un esquema de la máquina térmica, está relacionado con este sistema, ahí. Entonces, la máquina, ¿no? Como observan ustedes ahí, absorbe energía de un depósito caliente, ¿cierto? En este caso hay un dispositivo que va a generar un trabajo, al final entrega un trabajo, y no todo el calor que ingresa lo convierte en trabajo. Hay una parte del calor que no realiza el trabajo y por lo tanto tiene que expulsarlo. Y eso lo va a un depósito frío. Y hay muchos dispositivos que se construyen en base a este esquema, ¿no? Entonces, en este caso, como dice el texto ahí, las máquinas térmicas son las encargadas de transformar el calor en trabajo. Ahora, no hay un rendimiento al 100%, ¿no? No hay. No existe ese rendimiento al 100%. Entonces, y en base a este esquema, es la que nosotros vamos a resolver de repente algunos problemas, ¿no? Si es que resolvemos un problema de este tipo, viene. Si no, no. ¿De acuerdo? Pero es solamente para el conocimiento de ustedes de las tres. La ley cero de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica que tiene que ver con el calor, el trabajo, la energía interna, y la segunda ley de la termodinámica que está relacionada con las máquinas térmicas y su eficiencia, ¿no? Acá en este caso tenemos eficiencia ideal, que es la que está relacionada con las temperaturas absolutas, ¿no? Que está, en este caso, está denominado con la ley de Carnot, que bueno, en este caso lo estoy mencionando nada más aquí, y es una eficiencia de una máquina ideal, que está relacionada con las temperaturas absolutas. La temperatura de entrada menos la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Es una eficiencia donde si es la máquina ideal, trabajas con temperatura nada más, ¿de acuerdo? Y ya terminando acá tenemos la entropía, ¿no? La entropía al final, la entropía es la que mide el desorden, ¿no? De un sistema, que últimamente se ha utilizado para hacer muchas hipótesis de los sistemas últimamente del universo, ¿no? Entonces, a cuando más desordenado usted, más entropía tiene, ¿no? Significa entonces que sobre todo se aplica más a los gases, porque los gases son los que tienen movimientos ordenados. Entonces, como dice, es una medida del desorden simplemente, aparentemente, pero digamos, es un concepto muy potente, ¿no? Es un concepto muy potente para, para en este caso explicar algunos fenómenos que se dan en la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ver, como ven ahí ustedes ahí, tienen un sólido, sus moléculas están más ordenadas, más cohesionadas, más juntas, en cambio en un gas están más separadas, más aisladas y están rebotando entre ellas, chocando entre ellas. Por lo tanto, en un gas hay más, en este caso hay más desorden. Y es lo que sucede en el universo, ¿no? En el universo hay mucho desorden. Es por eso que esta ley de la entropía o la entropía se utiliza para, en este caso, estudiar a veces o algunas hipótesis que tienen que ver con el universo. ¿Cómo se va a medir la entropía? ¿Cómo se mide la entropía? La entropía, bueno, se está usando la variable S para este caso, ¿no? Que es la variación de la entropía final menos la entropía inicial. Pero al final, ¿con quién está relacionado? Simplemente con dos variables, el calor y la temperatura, nada más. Entonces, por eso es muy potente y muy simplificado este concepto de entropía que se utiliza acá. Entonces, las unidades en el sistema internacional, como usted puede ver, es Joule sobre Kelvin, ¿no? Sí, sobre Joule sobre Kelvin. A ver, ahí está. Bueno, tenemos un problema acá sencillo de la entropía. Dice, mientras realiza ejercicio físico a 34 grados Celsius, un atleta pierde 0,400 kilogramos de agua por hora a través de la evaporación de la transpiración de su piel. Calcule el cambio de entropía en el agua conforme se evapora, ¿no? Conforme se evapora. El calor, acá, mira, como ya hay cambio de fase aquí, ¿no? Ya hay cambio de fase, ¿no? Dice, el calor latente de evaporación por transpiración es aproximadamente 24,2 por 10 elevado a 5 joule kilogramos.
Por ejemplo, así como este problema, así, si en este caso los calores latentes los vas a necesitar, ahí si es desconocido tenemos que colocar. De tal manera, en este caso, como vemos en el problema, tenemos que sacar nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la masa, correcto, 0,400 kilogramos. Tenemos la temperatura para este caso la entropía, sí hay que trabajarlo en grados Celsius. Y Kelvin, disculpa, Kelvin. Y por lo tanto hay que sumarle 273. Al final, ahí ya está la temperatura en grado Kelvin. Y tenemos el calor latente de vaporización, ¿no? Como dice el texto. Ahora, como hay un cambio de fase, ¿no? Hay un cambio de fase, tenemos que encontrar ese calor de cambio de fase, pues, porque me está diciendo ahí que se pierde, pero esto luego se transforma, ¿no? Sale agua, pero ustedes saben cuando han ido al deporte, suda agua y esa agua después desaparece, ¿no? Así, ¿no? Que lo seca una toalla, ya, pero después la toalla se seca. No que de repente quieras, lo juntas en una botellita, de repente puede ser, ¿no? Ahí de repente lo mantiene, ¿no? Pero al final va a desaparecer, se va a evaporar, como se dice. Y por lo tanto ahí hay un calor, sí, hay un calor en este caso que se está perdiendo, que es el calor a través de un cambio de fase. Por eso que se utiliza esa ecuación, ¿no? Aquí, como hemos dicho, la temperatura permanece constante, ¿no? O sea, la temperatura, te das cuenta aquí, se está tomando en cuenta, pero para la entropía. Entonces tenemos el calor sobre la temperatura. El calor justamente es el cambio de fase que vamos a calcular, que ahí está. Y la temperatura es la que hemos hallado. Al final tenemos una entropía positiva. Dice, Q es positivo porque se agrega calor al sistema. Por lo tanto, el cambio de entropía también es positivo, aunque la entropía del agua aumenta la entropía del agua. Este resultado es razonable porque un estado gaseoso es más aleatorio, desordenado que un estado líquido. Correcto, ¿no? Muy bien, entonces, como te digo, un problema de este tipo puede venir de manera sencilla, nada más. ¿De acuerdo? Vamos a ver, de repente acá tenemos otros problemas. Bien, ya terminando entonces, para entrar a los problemas, modelos o ejemplos dirigidos que van a venir en tu evaluación, más o menos de lo que estamos haciendo aquí, los temas que estamos evaluando y los problemas que estamos resolviendo, es que van a venir también algo parecido, ¿no? De eso se trata. Por eso es que la evaluación no se ha tomado, porque si no, ustedes iban a tener ahí, ¿no? Están algunos preocupados, ¿qué va a venir en el examen? En el examen, jóvenes, se va a evaluar lo que yo estoy haciendo. En este caso, a mí me toca elaborar estos temas, ¿no? Lo que es gases y termodinámica. Y estos temas son los que en este caso voy a elaborar, ¿no? No van a ser problemas muy rebuscados. Tienen que ver, ¿con quién tiene que ver? Con el equilibrio térmico, tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con el calor, tiene que ver con la máquina térmica y tiene que ver con la entropía. ¿De acuerdo? Entonces, ya ustedes han visto ejemplos que hemos estado viendo para gases, ya saben, ya tienen la idea de lo que va a venir entonces, y ahora vamos a ver qué es lo que viene en termodinámica, ¿no? Bueno, las conclusiones ya hemos dicho, ¿no? Anteriormente que el cuerpo humano es un sistema abierto, ¿no? Porque intercambia masa y energía. El ejemplo del cuerpo humano es una máquina biológica, ya hemos dicho, muy eficiente en algunos casos, ¿sí? La energía en este caso, ¿no? Se transforma en lo que es tejidos adiposos, y etcétera, 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 ¿no es cierto? Muy bien. Bien, aquí tenemos un problema, como les decía, que tiene que ver, un problema de este tipo más que seguro que va a venir, que tiene que ver con, en este caso, el equilibrio térmico, ¿no? Como observan ustedes, por ejemplo, dice un objeto metálico de 2 kilogramos con una temperatura de 90 grados Celsius, se sumerge en 1 kilogramo de agua a 20 grados Celsius. El sistema agua-metal alcanza un equilibrio térmico de 32. ¿Cuál es el calor específico del metal? En este caso, ¿no? Se va a calcular el calor específico. Pero yo te recomiendo que siempre veas la temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura más alta y la temperatura más baja. En este caso, sí tenemos las dos temperaturas. Sí tenemos las dos temperaturas. Las tres temperaturas tenemos. Si te das cuenta, la temperatura alta y la temperatura baja y la temperatura intermedia está entre 90 y 20, ¿no? O sea, no puede ser menor de 20 y no puede ser mayor de 90. Recuerda siempre, porque a veces las preguntas son teóricas, ¿no? Las preguntas dicen, a ver, de repente el problema ni siquiera tienes que resolverlo, porque simplemente te dice, te habla de la temperatura final de equilibrio y te dice, la temperatura de equilibrio debe ser, por ejemplo, 93 grados Celsius. No puede ser, ¿no? No puede ser porque no puede pasar de 90, tiene que ser menor a 90 y mayor de 20, o sea, tiene que estar entre estos dos valores. No puede ser menor de 20,
tiene que ser mayor de 20 y menor de 90, ¿no? Eso es lo importante. En este caso sí está correcto. Me está diciendo que la temperatura de equilibrio es 32 grados Celsius. Entonces significa que la situación problemática sí está bien redactada, ¿no? Sí está bien redactada ahí. Entonces, ¿cuál es el calor específico del metal? Entonces aquí, así como aquí en este problema, por ejemplo, estoy colocando el calor específico del agua que tú vas a utilizar aquí para este problema, que está de 4,19 kilojoule kilogramo por grado Kelvin. ¿De acuerdo? Estamos trabajando aquí. A ver. ¿Sí? Muy bien. Y aquí, a pesar que esté en grado Kelvin, no va a haber necesidad de convertir a grado Kelvin nada. Así que tengan cuidado, mírenme. Muy bien. Utilizamos la ecuación, ¿no? La ecuación en este caso que no tiene el signo negativo, donde nosotros tenemos que identificar quién es el caliente y quién es el frío. Por ejemplo, como dijimos en el problema, en la parte teórica, los A son los fríos, ¿sí? Y los B son los calientes. Es por eso que aquí he puesto una tablita, de tal manera que yo he puesto que frío es el que absorbe el calor. El problema puede cambiar, pero la metodología es la misma. Y aquí te he pintado, frío es el que absorbe el calor. ¿Quién absorbe el calor? El A, según el orden que estamos trabajando. Entonces tenemos la masa de A, ¿no? Tenemos la masa de A, el calor específico del agua, tenemos la temperatura inicial del agua y tenemos la temperatura de equilibrio. Ahora, ¿quién es el caliente? El caliente es el que cede calor. ¿Quién es, según los datos que tenemos aquí? Los datos que tenemos aquí, la masa de B es el caliente, que son 2 kilogramos, o es 1 kilogramo, a ver. Sí, 2 kilogramos, sí, ahí está. Es el metal, ¿no? En este caso tenemos el calor específico del metal, es el que no conozco, es el que voy a encontrar. Tengo la temperatura caliente, que es 90 grados Celsius, también se da usted cuenta por el dato, ¿no? Se da cuenta por el dato ahí. Y la temperatura de equilibrio es común para ambos, tanto para el frío como para el caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura de equilibrio. Escribimos la ecuación, reemplazamos nuestros datos. La masa de B es el caliente. ¿Qué hemos hecho acá? Solamente hemos intercambiado, ¿no? Hemos pasado el B a la izquierda y el A a la derecha. ¿Por qué? Porque mi incógnita está en el B, pues. Entonces, simplemente para el orden algebraico, ¿sí? Para el orden algebraico, en este caso acá. Entonces, aquí lo que está marcado en rojo, he reemplazado los valores para que tú te des cuenta, ¿no? Algunos los trabajan acá directamente, puede ser que lo trabajes directamente, pero yo siempre les recomiendo que despeje la ecuación o lo trabaje directamente. Cualquiera de las opciones es válida en este caso, ¿no? Puede reemplazar los valores numéricos, ¿sí? O puede hacer su ecuación. Al final, tiene usted que obtener resultado. Acá, tenga cuidado porque a veces te engaña, ¿no? Como ven en Kelvin acá, hay que convertirlo en Kelvin. No necesariamente, porque te está pidiendo justamente el calor específico. Entonces, todas las demás variables se van a simplificar. Pues acá tengo grados Celsius. Con grados Celsius se cancela, ¿ve? No ha habido necesidad de convertirlo. Kilogramo con kilogramo se cancela. Y solamente me quedan las unidades del calor específico. Entonces simplemente a la hora de, ¿no? Puedo hacer las operaciones, estas dos cantidades pasan a dividir y de esa manera yo obtengo entonces el resultado. Entonces, como te digo, no va a ser muy complicada la evaluación, un problema de este tipo entonces va a venir. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Entonces, este es equilibrio térmico. Acá, por ejemplo, tiene que usted darse cuenta quién es el frío y quién es el caliente. Eso es básico. Según mi ecuación que les he dado, el frío es el que tiene el A y el caliente es el que tiene B. De repente para usted es 1, para el otro es 2. Eso no hay ningún problema. En este caso yo he arreglado la ecuación porque mi incógnita está en B, pues no está en A. En A está completo, en A tengo masa, tengo un calor específico, tengo temperatura y equilibrio, tengo todo en A. Donde me falta es en B, el calor específico. Es por eso que solamente he hecho un cambio, de tal manera que la ecuación ha aparecido ahora en el lado izquierdo, ¿no? Donde el álgebra siempre me dice que hay que tenerlo ahí. ¿De acuerdo? Y simplemente reemplazo los valores numéricos y es la misma unidad del calor específico que tenemos acá. Y de esa manera, ¿no? Reemplazamos ya usted en este caso, tiene que practicar ahí con su calculadora para obtener estos resultados. Ojalá que tenga una buena calculadora en casa para que no tenga problemas, ¿no? Yo, al menos cuando estábamos en clase, yo les indiqué el tipo de calculadora que tenían que tener, ¿no? Algunos, bueno, compraron y tuvieron la referencia y tuvieron una buena calculadora
que les ayudara justamente en estos cálculos, ¿no? Porque si son a veces el calculador un poco complicadas, que no lo deja hacer bien el cálculo y ya con esto le sale mucho más seguro y más preciso, ¿no? La respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos entonces, tenemos el siguiente problema. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos calor sensible. Acá tenemos nosotros calor sensible, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el calor sensible, que tenemos que ver con la evaporación. En otras palabras, aquí, ¿a qué es igual? ¿No? Bueno, vamos a ponerlo acá. ¿Dónde está? Aquí no salió esto. Pero un problema de este tipo va a venir en este caso. ¿Qué tiene que ver aquí? Tiene que ver con el calor sensible, donde en este caso vamos a necesitar una ecuación, donde aquí el calor, donde aquí el calor en este caso, ¿no? Está. Donde el calor Q, bueno, Q mayúscula es igual a ¿quién? Es igual a la masa por el calor latente, ¿sí? Por el calor latente de vaporización, que es el que está aquí, nada más. Eso es justamente lo que te pide, y un problema de este tipo también le va a venir. Control V, nada más. Y ahí reemplaza sus valores numéricos, ¿sí? Ahí reemplaza sus valores numéricos y ya el problema está resuelto, ¿no? O sea, aquí en este caso es un cambio de fase, ¿no? ¿Sí? En este caso dice una persona emitió 180, sí, 180 calorías de calor en la evaporación del agua en su piel. ¿Cuánta agua perdió esta persona? Suponiendo que entonces se refiere en este caso a la masa, pues, ¿no? Al final acá lo que tiene usted que despejar la masa nada más, ¿sí? Entonces, y aquí que tenemos, este no va a venir, ese no va a venir. Entonces, problemas de ese tipo son los que en este caso van a venir, ¿sí? Los problemas de este tipo son los que van a venir en este caso para